El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones de nuevo. El maestro José Briceño transmitiendo con mucha propiedad, con mucho anhelo, con mucho celo, con mucho cuidado, con mucha detención y apegado al texto sagrado, al pensamiento de Dios. Transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos transmitiendo, llevando las verdades del reino eterno. Es una bendición, es un privilegio recibir de parte de Dios el transmitir estas verdades. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Eucalani, aún hasta el continente africano. Nos están escuchando, nos han escrito. Recibí una llamada de Washington, D.C., de un hermano pastor, haciéndome una invitación. Creo que cuando pase esto de esta maldición del coronavirus, vamos a estar viajando a Washington, D.C. para dar unas conferencias allá. Y a muchas ciudades y muchos estados acá en el norte que me han llamado, pero no podemos movernos por la situación en la que está la nación. Este es nuestro estudio número 11 en relación a la cristología, el tema que estamos desarrollando, cristología. Lo denomino cristología de alta crítica porque son las críticas que hemos tenido, pero wow, y no constructivas, porque no hay críticas constructivas. Todas las críticas que se hacen son para destruir, para acabar, para ustedes contar. Hoy nos toca hablar en nuestra clase número 9. Hablamos acerca de lo que es la propiciación, que es el propiciatorio, y explicamos bien a Jesús como el propiciatorio, como aquella etapa del arca del pacto, el propiciatorio humano, como aquella etapa del arca del pacto sobre quien se derramó su propia sangre, sobre quien cayó la ira de Dios. El mundo, ya Dios no tiene problemas con el mundo, en el sentido de que Dios tiene ira, enojo, y que Dios va a estar mandando terremotos, tsunamis, huracanes, fuegos y virus, para ustedes contar, como muchos lo han venido enseñando y mal enseñando, porque eso no es enseñanza, eso es exponiendo unas mentiras que no tienen nada que ver con el reino, que es una maldición, que son influenciados por el mismo diablo para hablar esas cosas, porque no conocen el carácter de Dios. Como no conocen a Dios en tiempo de gracia, que el Dios de la gracia no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios cambió en la cruz del Calvario. Pero que Dios no cambia, pero Dios cambió. Ya Dios no es el Dios de Tiro, de Sidón, de Sodoma y de Gomorra, que va a estar mandando fuego, huracanes, terremotos y para ustedes contar. Como para llamar la atención de la gente, Dios no hace eso. Dios tiene la iglesia, que debe tener el mensaje de la reconciliación, que anuncia la paternidad, el amor, la compasión, la misericordia, la gracia, el perdón de Dios. Y aunado a eso, como complemento principal, tiene al Espíritu Santo, convenciendo al hombre del estado de pecado en el que se encuentra, con el mensaje de la paternidad, de las buenas nuevas, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que la iglesia debe tener. De modo eso que expliqué bien claro. Si usted cae en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, no espere juicio de Dios. Dios le ama igual. Dios va a buscar la forma por el Espíritu de preservar su vida, de instruirlo, de enseñarlo, de mostrarle la verdad del reino, de disciplinarlo
instruirlo, corregirlo, para llevarlo de nuevo otra vez a caminar en los principios del reino. Bueno, maestro, pero es que la Biblia dice que el hijo que Dios ama castiga. En ninguna parte dice eso de que castiga. Dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 12, verso 6, dice azota. Azota. Y que la palabra azotar allí está muy relacionado con lo que antes se habló de disciplina. Lo que la gente no ha entendido. Claro, que el término, quien escribió el libro de los Hebreos es un judío convertido y le escribió a judíos convertidos. Y les toma una cita del Antiguo Testamento y se las trae, y ellos entendieron lo que quiso decir el que escribe, pero se lo dijo en forma metafóricamente hablando, que tiene relacionado con la disciplina. Lo que pasa es que la mentalidad nuestra, esta mentalidad que tenemos nosotros, que a veces con ella queremos entender o tratar de entender el texto sagrado, la mentalidad nuestra es esa mentalidad que tenemos, el cómo nos castigaron nuestros padres o nuestros abuelos. En mi caso, mi abuela fue la que me castigó, ni siquiera me disciplinó, porque nunca me sentó, nunca me instruyó, nunca me dijo cómo hacer las cosas, sino que me reventaba palo. Agarraba un palo, agarraba una manguera, agarraba un pedazo de cable, y eso era cable, y me sacaba la sangre de los latigazos que me daban. Entonces esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Mi abuela fue dura, y siempre que yo hacía algo malo, yo era muy travieso. Se paraba en la puerta de mi casa, que es la mentira más grande que le dicen las madres a los hijos: pase que no le voy a pegar, con un zapato en la mano. Pase que no le voy a pegar, no le voy a pegar. Y yo pasaba corriendo, hermano, y eso tenía una puntería, porque me tiraba el zapato, que yo iba a 3 metros y ¡pau!, me daba con el zapato. Una puntería tremenda, que estaba bueno para trabajar en la película de Matrix. Muy buena mi abuela en eso. Entonces nos reventaban nuestros padres, cosa que yo no hice con mis hijos. Si hablamos de castigo, el que yo hice con mis hijos fue el privativo. Usted no me ve televisión, usted no me juega, usted se va al cuarto, pero nunca yo golpeé a mis hijos, porque conmigo lo hicieron y yo no quise hacer eso con mis hijos. Entonces, como esa es la mentalidad que tenemos, pensamos que Dios es el Dios que tiene un fuete en la mano, una manguera, una correa, tú sabes, ¿no? Y palo y fuerte con todos nosotros. Y eso no lo hace Dios, eso no es bíblico, eso no es escritura. Entonces, ese término que aparece, que no aparece castigar, dice azota. Dice el hijo que Dios ama, disciplina y azota. Y el azote lo da en forma metafórica, que está relacionado con la disciplina, con el término nombrado arriba. Está muy relacionado con la disciplina, que es aplicable por el Señor y que lo hace totalmente en amor. Por eso dice el hijo que Dios ama. No dice el hijo que Dios ama lo revienta a palo. No dice el texto así. No dice el hijo que Dios ama lo revienta a palo. Eso no lo dice el texto sagrado. Porque si te ama o te revienta, una de las dos. Pero bueno, pero no entendemos que el que escribió eso fue un judío convertido a judíos convertidos. Y él siempre le da en el sentido de la disciplina el método judío que se aplicaba con azotes, tal como se describe en el Mishnah, que se hacía con 3 tiras de cueros, recibiendo el reo 13 azotes en el dorso, en el lomo, en la espalda, totalmente desnudo. Y esa es la mentalidad con que escribe el Hebreos 12:6. Pero no es lo que quiere decir el texto sagrado. ¿Okay? Ahora, tú caes en el pecado más sucio, el más horrendo de este universo, Dios te va a disciplinar, te va a corregir, va a buscar la forma de cómo instruirte, pero no reventarte. ¿Ok? Esta de la redención y la remisión y la propiciación llevada por Cristo en la cruz trajeron como resultado la regeneración. Ese término regeneración
indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán. Presta atención a estas expresiones. Sin la posibilidad de volver a caer en dicho estado. Y eso está confirmado. Pablo lo dejó escrito en el libro en la carta que escribió a Tito, el capítulo 3 del verso 5. Vaya y léalo. Eso indica regeneración. Es llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad de volver a caer en dicho estado. O sea que una persona que ha sido regenerada porque aceptó el plan de salvación, entendió lo que es redención, los tipos de redención, entendió lo que es remisión, entendió lo que es propiciación, todo eso que se dio en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, derramando su sangre a precio de dolor, clavos, coronas, heridas fuertes, flagelaciones, Via Crucis, todo eso desde Getsemaní, un sufrimiento total. Yo acepto el plan de salvación que Dios me presenta, me lo oferta, me hace una invitación. Acepto eso, pues en mí se da lo que es la regeneración. Vuelvo otra vez al estado original en la que estaba antes de caer en Adán. Pero oiga esto, sin posibilidad de volver a caer en dicho estado. Y con mejores propiedades, porque Adán no era hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Adán no estaba sentado a la diestra del Padre, yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Adán no tenía los privilegios que yo tengo. Yo soy superior. Soy una segunda creación de Dios, la segunda creación de Dios, y que por dicha creación pasa a ser hijo de Dios. Regeneración viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. La regeneración negativamente no es aplicable al remiendo o a la reestructuración. Somos nuevas criaturas, nunca antes habíamos existido para Dios. Presta atención, por esta causa, el término nuevo que aparece en el texto originalmente en el griego koiné, cosas que no toman en cuenta lo que estudia las escrituras. Pero cuando nosotros estudiamos las escrituras, pues simplemente cuando nosotros leemos Biblia, los que leen Biblia solamente leyeron nuevo, pero ¿qué término se utilizó el griego allí? Es como el término prueba. Hay dos, doquimazo y peirazo. ¿Cuál es la prueba que se aplica a Dios y la prueba que se aplica al diablo? Pero a mí no me interesa estudiar las escrituras. Lo mío es tener una lectura, subirme al púlpito, decir lo que dice la Biblia, presentar un mensaje hiperliteral o presentar mi propia opinión que tengo yo de las escrituras, que se llama eisegesis, mi propia interpretación. Y por ahí se va todo. Eso es delincuencia dentro de la iglesia, eso es un carnicero dentro de un quirófano. Entregarle un púlpito a una persona que no conozca el texto sagrado, que no sepa estudiar las escrituras, es como entregarle un quirófano a un carnicero. Eso hacen desastre, despedazan al pueblo. Entonces, el término nuevo que Pablo utilizó en la segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 17, cuando dice el que cree en Cristo, nueva criatura es. Ese término nuevo, para hacer referencia al nuevo nacimiento, es kaino. K-A-I-N-O-S. Kaino, no es neo. Porque cuando usted consigue el término neo del griego koiné en el texto sagrado, ese término neo, aunque aparezca en nuestra Biblia como nuevo, igual que el kaino como nuevo, no se define, no se distingue. Pues el término nuevo es reestructuración. Es cuando yo envío un colchón a la colchonería y lo reestructuran y me lo traen. El colchón nuevo no es el mismo, pero lo reestructuraron. En Dios nosotros no somos un remiendo, nosotros no estamos remendados. En Dios no existe la reestructuración.
nosotros somos nuevos para Dios. Kainos, nunca hemos existido para Él. Porque ese término, kaino, K-A-I-N-O-S, kainos, que indica lo que viene a ser por primera vez. Ese término nuevo es el que se utilizó cuando el que escribe en Apocalipsis dice que se cantará un cántico nuevo, kainos. Vi cielo nuevo y tierra nueva, kainos. La nueva Jerusalén, kainos. Es el mismo término que se utilizó para hablar acerca de nosotros como criaturas, como hijos de Dios, como creados, como engendrados por el Espíritu Santo, que nos impartió justicia, nos impartió vida, nos regeneró, nos hizo hijos. Somos nueva criatura. Nunca hemos existido para Dios. Somos regenerados con unas propiedades que no nos permiten nunca volver al estado de Adán caído. Estamos en el estado de antes de Adán caer y con mejores propiedades, con mejores beneficios. De modo que cuando usted le dice su líder o su pastor, cuide la salvación, eso no sabe lo que está diciendo. Eso no conoce esto. Porque en ninguna parte de la iglesia que cuidemos, dice que nos ocupemos, que es una cosa, y dice que se ha ido de nosotros si descuidamos el mensaje de la salvación, no la salvación. Porque si la salvación tiene que ver con nuestro cuidado, señores, esto es una pobre salvación, es endeble, es superflua, es variante, es variable, se pierde por lo que sea. Es más, lo vamos a perder, porque si esto depende del cuidado nuestro, señores, aquí no se salva nadie. Kainos tiene que ver con lo que nunca ha existido. De modo que nosotros no tenemos pasado para Dios, pero preste mucha atención, que lo que le voy a explicar ahora, después que termine de presentar este párrafo, quiero explicarle algo. Vuelvo a repetir, kainos tiene que ver con lo que nunca ha existido, de modo que nosotros no tenemos pasados para Dios. En Él somos un presente y nos proyectamos hacia un futuro. Para Él, para el Eterno, para el Elohim, para el gran yo soy. Las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. Y Jesús lo dijo bien claro en su discurso, en su mensaje. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Hay un pasaje que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Eso tiene que ver con el alma. Es un pasaje que se adjudica al alma. Que el cambio que se da en el alma es un proceso. Que es la santidad que se da en el alma es un proceso, pero la santidad que se da en el espíritu es un suceso. Se hace Dios. Eso tiene que ver con el alma. Conoceré la verdad y la verdad te hace libre, pero cuando dice si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Tiene que ver con el espíritu. Ahora, esto me llamó la atención cuando dice verdaderamente. Ese término verdaderamente me llamó a mí la atención. Y me puse a estudiarlo y me acordé, y lo quiero explicar de esta forma para que usted lo agarre. Porque dice verdaderamente libre. No dice si el Hijo libertare seréis libres, sino verdaderamente libre. Resulta que desde el punto de vista jurídico, hablando de la justicia terrenal, en relación a una persona que haya sido juzgada y que se le haya dado un veredicto de culpable y se le haya dado una sentencia de 30 años de cárcel, como pasó de verdad con un individuo donde él tenía un modus operandi de tomar a las mujeres, violarlas y estrangularlas. Este hombre
mató un sinnúmero de mujeres y lo enviaron a la cárcel por 30 años. Pero al fin él sale a sus 30, cumpliendo los 30 años de cárcel. La noche que él sale, él se encierra en su habitación a celebrar su salida, su libertad. Y se consumió una botella de alcohol, se quedó dormido. Como unos 2 o 3 días después es interceptado por una unidad policial, móvil policial. Preso, detenido preventivamente, lo llevan a la corte, es juzgado por el caso de que cuando él sale de la cárcel se consigue un caso similar al de él. Una mujer violada, estrangulada, y lo juzgan con derecho a la defensa y no tiene una coartada. Porque esa noche él se encerró en su casa, no hay testigos que puedan dar testimonio, por ende, de que sí, de que el que él estaba allí, como no tiene una coartada, pues fue otra vez a la cárcel. ¿Por qué? Porque él tiene unos antecedentes libres o abiertos, debo decir. Corrijo, tiene unos antecedentes abiertos para el Estado. Y para el Estado, aunque no haya sido, él fue. Porque él es libre, pero no es verdaderamente libre. Él es libre, pero no es verdaderamente libre. Como hay otro caso donde hay unos que le dan libertad condicional, pero tiene que estarse presentando en el jurado, en el tribunal, de cada 30 días, de 15 a 15 días, dígase. Otros le colocan un grillete, porque son libres, pero no son verdaderamente libres. En Jesús, es lo que quiere decir el texto. Nosotros, lo que está escrito en el texto sagrado como nuevas criaturas, según todos estos incidentes que se dieron en el Calvario, redención, remisión y propiciación, que me trajo como regeneración, me llevó a un estado total y absoluto de libertad, hasta el punto que nosotros no tenemos antecedentes abiertos en el Tribunal Supremo del Cielo. Dios nos ve tan justo como ve a su Hijo. Inclusive, esto es una verdad que voy a decir, que usted va a caer para atrás cuando la oiga. Caigo en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, yo sigo siendo justo delante de Dios. Porque el pecado golpea mi santidad, pero no mi justicia. Nunca confunda la justicia divina, que es impartida en el Espíritu, por el Espíritu Santo, que trajo como resultado la vida eterna, y justicia y vida es regeneración, me llevan a ser hijo de Dios. Y por ningún tipo de pecado que yo cometa, yo dejo de ser hijo de Dios, porque la vida nunca va a dejar de estar en mí, porque la justicia nunca va a dejar de estar en mí, ella siempre va a estar allí. Dios nunca me puede negar sus genes después que yo sea su hijo. Que el pecado afecta mi santidad, afecta mi comunión, afecta parte de mi comunicación, porque no hay oración que Dios escuche en pecado, solamente una, la oración de confesión para consagración. Que el pecado pueda afectar, me puede afectar a mí como persona, puede afectar mi salud, puede afectar mis finanzas, puede afectar mi familia, mi hogar, mis hijos, puede afectar el propósito de Dios en mi vida, porque yo puedo ser desechado por Dios para el propósito por causa del pecado, pero sigo siendo hijo. Puede afectar la visión de Dios en mi vida. El pecado puede afectar mi vida, porque puedo ser por causa del pecado puedo perder la vida físicamente hablando, por A o por B, sea que me pegó una enfermedad terminal, un SIDA, una riña, me pueden dar un tiro por estar una puñalada por estar en un lugar donde no debo estar. Todos esos productos del pecado, eso es otra cosa. Pero sigo siendo hijo de Dios, sigo siendo justo,
sigo siendo, la vida está en mí, la justicia de Dios está en mí, sigo siendo hijo de Dios. Ahora, quiero explicar algo y quiero que me presten mucha atención. Maestro, en Dios ya somos verdaderamente libres si no tenemos antecedentes, si no tenemos pasados, si de los pecados pasados, no. Pero óigame bien, preste atención a lo que le voy a decir. Primero, si usted se mantiene en el pecado, la sangre de Cristo limpió definitivamente el pecado pasado que usted cometió. Usted no tiene que darle cuenta a Dios por los pecados pasados, ni por las consecuencias del pecado, por nada de eso. Usted es nuevo. Pero después que usted acepte el plan de salvación y pasa a ser hijo de Dios, desde ese momento en adelante, usted tiene que tener mucho cuidado con los pasos que das, cómo caminas, porque estamos caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, el cual usted da un paso mal dado, usted no sabe dónde va a caer. Usted tiene que ser muy disciplinado, muy medido con los pasos que da. Porque usted comete un pecado y usted pide perdón, pues usted es perdonado. Abogado tenemos que es Cristo y la sangre nos limpia el pecado que cometemos actualmente. Pero la sangre de Cristo, oído, limpia el pecado, resuelve el problema del pecado, pero no resuelve las consecuencias del pecado. Es decir, conozco de gentes que son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, y por estar en un lugar donde no deberían estar, tuvieron un incidente, un accidente, una riña. Conozco un hermano muy querido donde él tuvo un momento, lo que llaman descarriarse, se apartó de las verdades del reino, no de Dios, porque Dios está allí con él, Dios nunca se aparta de él, el Espíritu mora en él. Se apartó de las verdades del reino, no dejó de caminar en esas verdades, le dieron un tiro en la columna y quedó inválido. Hoy está en una silla de ruedas. Eso es una consecuencia que por causa del pecado, yo no tengo problemas con creer de que Dios lo puede levantar de la silla, pero hasta ahora no lo ha hecho. Eso está allí. Por causa del pecado puedo perder mi familia, perdí un hogar, perdí mi relación con mis hijos, esa relación tan linda que tenía con mis hijos, eso perdí. Hay cosas que se pueden perder por causa del pecado que no las vas a restaurar. Oído. Pero por esas consecuencias que no has podido restaurar, porque el problema no es pecar, que es un problema, que sí lo es, pero no solamente se encierra allí, sino en las consecuencias que se dan por causa de ese pecado, y que cuyas consecuencias no puedes restaurar, le tienes que dar cuentas a Dios en el tribunal, en el Vimá de Cristo. Tú vas a ser juzgado por Jesús personalmente. El problema es que nosotros no hemos estudiado la doctrina de los juicios. La Biblia te presenta 5 juicios: el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio de los ángeles caídos, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia, que es el Vema o Vimá, que es el tribunal de Cristo. La iglesia va a pasar por un tribunal, donde después del tribunal van a haber unos resultados, que vas a recibir unos galardones, y después de esos galardones vamos a las fiestas, a las bodas del Cordero. Después de las bodas del Cordero vamos a la cena de las bodas, y después de la cena de las bodas vamos a la fiesta de las bodas, que es el milenio. Esto es escatología, esto no se enseña en la iglesia. Pero cuando usted esté frente a Jesús, que Él es el que te va a juzgar, no es Dios, ni es el Espíritu Santo, ni es la suegra, nada. Jesús personalmente es el que te va a juzgar. Él te va a decir, él te va a decir que le des cuenta, primero, por el tiempo que tuviste en el pecado, porque otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, que yo puedo estar, si yo estoy en el pecado 10 años y me arrepiento y vengo al Señor, pues Él me perdona los 10 años, los pecados que cometí en los 10 años, pero los 10 años que estuve en el pecado le tengo que dar cuentas a Él. O sea, ese tiempo perdido, donde Dios no pudo desarrollar sus kairos en mí,
porque no fui un buen administrador de los cronos. Eso de que usted le diga, Señor, cumple tus kairos en mí, Dios te va a decir, sé un buen administrador del cronos, porque si tú no eres un buen administrador del cronos, yo no puedo desarrollar mis kairos en ti. De modo que gente se descarriaron 10 años, tuvieron 10 años descarriados, se reconciliaron, borrón y cuenta nueva. No, borrón y cuenta nueva en cuanto al pecado que hiciste, Él te lo perdonó. Pero uno, el tiempo que tuviste en el pecado, tú tienes que darle cuentas al Señor por ese tiempo y eso te restan galardones. Y dos, las consecuencias que se dieron por causa de ese pecado que hiciste, que no lo pudiste restaurar mientras estuviste en la tierra, le tienes que dar cuentas al Señor. Eso de que te fuiste, dejaste a tu esposa por otra mujer, dejaste a tus hijos, te divorciaste y te volviste a casar por allá por fuera y después vienes otra vez reconciliado, pues déjeme decirle, caballero, si usted lo hizo, o dama, si usted lo hizo, déjeme decirle que usted está en un pecado continuo. Usted está en un pecado continuo, porque el que usted se haya divorciado de su esposa, se haya abandonado a su esposa sin razones verdaderas, razones que presentan las escrituras, no sé, por causa de fornicación o infidelidad sexual. Si usted dejó a esa mujer botada inmoralmente, esa forma tan cobarde de dejar hijos y irse con otra, después venir otra vez reconciliado, aquí estoy con mi nueva esposa y vengo reconciliado y ahora soy apóstol y ella es la apóstol, ¿sí? Porque yo arreglo todo, yo acomodo todo, como que las cosas como en el reino como que funcionan así, ¿ya? Para mí funcionan, para muchos funcionan así. Ya. Dios me perdonó y este es mi nuevo hogar. No, no, no. En cuanto a Dios se refiere, tu hogar fue el que dejaste. Y mientras tú te mantengas con esa mujer, tú estás en un pecado continuo que nunca será perdonado. No te condenará, porque lo que lleva al hombre al infierno no son los pecados que hace, sino el estado de pecado en el que se encuentra. Y tú fuiste libre del estado de pecado en el que te encuentras. Tú tienes justicia, tienes vida. Eres una nueva criatura, con todo y los desastres que hiciste, los desajustes que tuviste. Eso tiene que ver con un desajuste en el alma. No entendiste las verdades del reino, no te ajustaste a ella, no te disciplinaron, no te enseñaron, no te instruyeron. Cometiste ese error, dejaste a tu esposa, te divorciaste, te casaste con otra y vienes a reconciliado. Tú estás en un pecado continuo. Porque el texto sagrado, y eso que está en el Antiguo Testamento, pero la gracia es más exigente que la ley, dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él prosperará. Punto. Te apartas, prospera. Así de sencillo. Entonces tienes que tener cuidado con eso, de que eres nueva criatura, sí, en el espíritu. Pero le tienes que dar cuentas a Dios por todos los daños que se den por causa del pecado que estás haciendo. Y más cuando lo haces en forma de premeditación, con alevosía, con planes y proyectos, donde haces planes y proyectos para pecar, haces daño y sabes qué estás haciendo, sabes el daño que estás haciendo. Después de conocer al Señor, le tienes que dar cuentas a Dios por esos daños que se produjeron por el pecado que no restauraste, y le tienes que dar cuenta a Dios por el tiempo que tuviste en el pecado. Por eso es que cuando Zaqueo le dice a Jesús, Señor, le regresaré a esta gente 4 veces lo que me quitó, lo que le quité. Lo que le quité, Jesús dijo, este hombre entendió lo que es reino. Porque esa es la ley de la restitución. ¿Ok? Ahora, según todos estos incidentes que se dieron en el Calvario, mi pregunta es, Maestro, ¿venció Jesús al diablo en la cruz del Calvario? Porque el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15, dice, despojando a los principados de las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, oiga la respuesta. El decir que Jesús venció al diablo en la cruz es no tener conocimiento de las verdades del reino, del texto sagrado. Usted está descontextualizando, desfasando, sacando el texto de su contexto.
Usted está enseñando una falsa doctrina, la más grande herejía, la más grande apostasía. Y eso la mayoría lo enseña, inclusive conozco de gente que está en nuestras televisoras, en nuestros programas de radio, que tienen estrellas en los hombros y que son reconocidos, que te dicen que Jesús venció al diablo en la cruz, apoyado en el pasaje cuando en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La verdad del caso es que Jesús no triunfó en la cruz del Calvario, no venció al diablo en la cruz del Calvario. Más bien Jesús fue vencido en la cruz del Calvario, no por el diablo ni por el mal. Dios puso tu derrota, mi derrota, la puso sobre Jesús en la cruz del Calvario. Jesús fue derrotado en la cruz por Dios. Dios tuvo que hacer eso sobre su Hijo, puso en él la maldición, puso en él el pecado. Eso lo dice el texto sagrado. Entonces hay quienes alegan en forma equivocada, repito, y distorsionada, el supuesto triunfo de Jesús, que Jesús obtuvo sobre el diablo y los demonios en la cruz del Calvario. Lo que Jesús sí tuvo vencimiento sobre la ley, porque cumplió los 613 mandamientos y por causa de esa ley fue justificado. Cuando dice consumado es, ya la salvación está hecha, es un hecho. Pero si nosotros hacemos un análisis a las escrituras, al texto sagrado, en ninguna parte usted va a conseguir tal afirmación, que Jesús venció al diablo en la cruz. Y repito, el pasaje que se ha tomado para defender dicha doctrina en forma descontextualizada, desfasada de la hilación del pensamiento, de lo que Pablo viene hablando en Colosenses. Eso está en Colosenses capítulo 2, verso 15, donde registra el pensamiento de Pablo cuando dice: y despojó a los principados y de las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Óigase, si nosotros analizamos bien este pasaje, vamos a analizarlo, no vamos a leer Biblia, vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a tomar en cuenta los términos que aparecen allí, etimológicamente hablando, vamos a tomar en cuenta el contexto histórico, vamos a tomar en cuenta algunas cosas que se presentan culturalmente en el pasaje, vamos a tomar en cuenta el emisor, que es Pablo, el receptor, que son los colosenses, la comunicación, todo lo que está escrito y la causa de la comunicación. ¿Sí? No vamos a leer Biblia, vamos a estudiar. Si nosotros analizamos bien este pasaje, Colosenses 2:15, haciendo un estudio exegético, Pablo no está haciendo referencia a los poderes de las tinieblas en una forma directa cuando hace mención principados y potestades. Vamos a ver de qué principados y de qué potestades Pablo está hablando. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podemos percatar de que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley. Esto es el Sanedrín. Pablo se está refiriendo a los gnósticos, místicos de aquellos tiempos. Pablo se hace referencia a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina, incluyendo a los adoradores de ángeles. En el verso 16 Pablo dice: por tanto. Ese término por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar. Por lo que les acabo de expresar. Dice: nadie los juzgues en comida o en bebida o en cuanto día de fiestas. Cuando dice día de fiestas, son fiestas anuales. Luna nueva, tiene que ver con observaciones mensuales. O en día de reposo, que está hablando del sábado, observación semanal. Como maestro, yo le hago una pregunta. ¿Tienen que ver los demonios? ¿Tiene que ver el diablo
las tinieblas con tales costumbres? De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es que nosotros entendemos claro que aquí está hablando es del Sanedrín, se está refiriendo al Sanedrín, a los gnósticos, místicos, a los falsos maestros que pretendían desviar a los colosenses a la doctrina, incluyendo adoradores de ángeles. Más que todo se centra en el Sanedrín, que querían hacer actos de proselitismo de los gentiles que se convirtieron en el Evangelio. Entonces me vuelvo a hacer la pregunta, ¿tienen que ver los demonios, diablos, las tinieblas con esta costumbre? De ninguna manera. Por eso es que no está hablando ahí de demonios. Jesús no venció al diablo en la cruz. Jesús no podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. El texto sagrado dice, venció el que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, entonces al diablo. Jesús primero tenía que vencer la muerte. Para levantarse de la tumba, del sepulcro, Jesús tenía que ser justificado y vivificado. Que más adelante voy a hablar de la justicia y la justicia de Jesús y la vivificación de Jesús. Ahora, debemos hacer una observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y al despojar a estos personajes, tales como los que representaban la ley, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen, y es otra cosa, que influyen y operan detrás de estas autoridades. Pero esto no da pie para afirmar que Cristo obtuvo un triunfo absoluto y definitivo sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. ¿Ok? Lo que sí es una verdad es que nuestro Redentor obtuvo un triunfo definitivo y absoluto sobre la ley, cumpliendo con las demandas y mandamientos de Dios escritos, para darle paso a la dispensación de la gracia. Y a su vez se cumplieron a cabalidad todas las profecías dadas por los profetas en relación a su obra redentora. Aún muriendo, se cumplió lo escrito por David en los Salmos cuando exclama, tengo sed. Vamos a leer ese salmo mesiánico, Salmo 22. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumplieran, tengo sed. El último, yo podría decir como maestro que es lo último que se cumplió de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Tengo sed. Salmo 22:15 dice, como un tiesto seco, mi vigor, como un tiesto se secó, debo decir, corrijo, como un tiesto se secó, tiene acento en la O, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. El Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es por causa de este triunfo que Jesús expresó un cántico de victoria sobre la ley y el cumplimiento de las profecías. Cántico que está registrado en el término griego tetelestai, que así se escribió en griego. Tetelestai, que significa consumado es. Consumado es, consumado es. Las tinieblas temblaron. Los sepulcros temblaron. El infierno tembló, Satanás tembló.
por el triunfo de mi Jesús. Que alaben todos los ángeles, arcángeles, serafines y querubines a Jesús. Alaben al que está sentado a la diestra del Padre. Porque cuando dijiste esto en la cruz, Jesús tetelestai, que dijiste consumado es, las tinieblas se confundieron, los demonios y el diablo no entendieron hasta el momento que resucitaste. Y esto está registrado en las Escrituras. Vamos a citar el pasaje. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado. Es ese el cumplimiento de lo que está escrito. Lo último que está escrito proféticamente sobre Jesús se cumplió allí. Consumado es. Todo se ha cumplido. Se cumplió la ley en mí. Yo la cumplí. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Y esto es corroborado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Colosenses. Cito: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, hablando con los gentiles, con los colosenses, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso está escrito en Colosenses 2, 13, 14. Ahora, hay quienes afirman que el término acta de los decretos no tiene que ver con la ley, sino con un registro de los cargos que estaban contra nosotros y que Dios simbólicamente quitó clavándolos en la cruz. Bueno, esta afirmación es denegada por el simple hecho de que Pablo afirma que nadie los juzgue en comida y en bebida, en cuanto a día de fiesta, que son fiestas anuales, luna nueva, que son observaciones mensuales, o en día de reposo, que es el sábado, observación semanal. Prácticas que tienen que ver con la ley. Jesús, para poder vencer a los poderes de las tinieblas, primero tenía que vencer la muerte. Eso no se lo olvide a usted nunca. Que era su principal y absoluto y su principal obstáculo, la muerte. Si Cristo no vence la muerte, no puede vencer al diablo. Esto es lo que registra las Escrituras, porque eso está escrito. En el texto sagrado está todo eso escrito. Yo no estoy hablando cantinfladas, ni estoy hablando de forma descontextualizada. Vamos a analizar el pasaje. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si Jesús no vence la muerte, si Jesús no resucita de los muertos por causa de ser vivificado, por causa de ser justificado, por causa de cumplir la ley, no puede vencer al diablo. Pablo exclama un cántico de victoria al entender el triunfo que Cristo obtuvo sobre los poderes de las tinieblas, venciendo a la muerte en el cumplimiento de la ley. Vuelvo a repetir, Pablo exclama un cántico de victoria al entender el triunfo
que Cristo obtuvo sobre los poderes de las tinieblas, venciendo la muerte en el cumplimiento de la ley. Eso está en primera carta a Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que la palabra sepulcro no aparece en el texto, la palabra aparece tanatos, tanatos, muerte, muerte. El texto dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le explico. De forma simplificada, lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte que se apodere del hombre es el pecado, y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció al pecado, y venciendo al pecado destruyó la muerte, y destruyendo la muerte venció al diablo, a los principados, a las tinieblas. Entonces, para muchos es paradójico lo que escribo, o lo que estoy enseñando, y choca con un mundo de tradición. Pero hay que corregir lo que venimos enseñando. Cristo murió en derrota, en maldición, cargado de pecado, y fue vencido en la cruz. Dios puso nuestra derrota sobre él. Pero al final de la jornada salió vencedor y triunfador, para tener un lugar de mayor eminencia y sentarse a la diestra del Padre. Wow. Qué verdades de reino tenemos acá. Esto casi nos enseña en nuestras congregaciones. Bueno, nuestro próximo hora de clase o de estudios, vamos a tratar el tópico de Cristo como el Cordero de Dios. Eso que se ha escuchado mucho, que se ha cantado mucho, pero ¿se ha entendido eso? ¿Qué es? ¿Por qué Cordero? Vamos a estudiar eso en nuestra próxima clase. Se despide el maestro José Briceño, sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí. Muchísimo, mucho, bastante. Cúbranme. Necesito de sus oraciones. Por favor, cúbranme. Doblen sus rodillas y díganle al Padre que me cubra, que me guarde, que me dé vida, que mantenga mis órganos, mi hígado, mi corazón, mis riñones, todo, mi sangre, todo, para que me dé vida. Porque yo no quiero llevarme este legado a la tumba. Oren mucho por mí, oren por mi familia, oren por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, por mi familia, oren mucho. Segundo, compartan este mensaje, no lo dejen, por favor, no se queden con él, compártanlo, vamos a compartirlo. Copie, pegue, si usted tiene un canal de YouTube, baje el audio, compártalo. Solo reconozca de quién es, aunque quien no conoce mi voz, que me oye ese Briceño. Gracias a Dios que Dios me dio una voz muy particular. Comparte este mensaje. Y tercero, deme una ofrenda. Hay mucha gente que me llama dando estímulos. Maestro, Dios le bendiga, Dios lo use, he aprendido, siga para adelante, no está arando en el mar, usted no está solo, Dios está con usted. Que yo agradezco los estímulos, porque hay momentos donde me he sentido solo, abandonado, abatido, traicionado, difamado, decepcionado. Que a veces como que te dan ganas de abandonar todo esto, ¿no? Y la más grande ofrenda que he podido recibir es un estímulo. O sea, no hay ofrenda, por mucho dinero que tú pongas en mi banco,
no vale más que un estímulo que tú me des. En momentos de depresión, de obsesión, de abandono, de soledad, de tristeza, que estoy pasando por desiertos. Cuando recibo esas palabras de estímulo, esa es la mejor ofrenda que yo pueda recibir, porque todo tiene su lugar. Los estímulos son buenos, pero necesito también que me regales una ofrenda. Me estimules y me des una ofrenda, porque estamos preparando el estudio de grabación. Ahora mismo estoy grabando con un receptor que adquirimos con las ofrendas que la gente da. Que queremos hacer las cosas profesionales. Ya compramos las cámaras, compramos luces. Y el dinero que usted da es para invertirlo en el reino. Pablo dijo que usted, que es enseñado, sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Sea agradecido. Imparta una ofrenda. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está los correos. José N77, Briceno con C, bricenoa77@gmail.com, José Briceno71@gmail.com, o si no, llámeme al 786-604-3352. Yo mismo lo voy a atender. Maestro, ¿cómo hacemos, maestro, para hacerle llegar una ofrenda? Yo mismo lo voy a atender, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.